Jueves 3 de octubre. Hoy es el Día Latinoamericano de la Odontología, así que a los dentistas, aquellos que siempre nos mantienen con la boca abierta, felicidades. Y también es el Día Internacional del Mosquetero, que esa maravilla de obra de los tres mosqueteros que siempre me ha llamado la atención que a los mosqueteros siempre se les relaciona con espadas y se llaman mosqueteros porque disparaban un mosquete. Ven, pues Portos, era mi mosquetero favorito. Vamos a 1968 porque la historia latinoamericana parece tartamuda. Un día como hoy, el general Velasco Ibarra pues tumba a este hombre, Fernando Belaúnde Terry, y mantiene una dictadura que siempre José y yo hemos hablado hasta qué punto este golpe de este hombre con el de Boris Martínez aquí en Panamá tenían relación y los Estados Unidos estaban detrás de él. Yo creo que Estados Unidos en ese momento estaba en esos periodos donde la presidencia está en piloto automático, porque pues Lyndon Johnson no iba a ir a la reelección, pues estaban en ese pantano de Vietnam. La sociedad americana, no olvidemos que hubo pues batallas campales realmente en las ciudades, al punto de que una manifestación en Detroit, por ejemplo, terminó con 43 muertos y más de 2.000 personas detenidas. Una manifestación en Washington en ese año. Así que la política interior norteamericana yo creo que estaba demasiado comprometida con el desastre que tenían dentro de su sociedad, además de esa guerra en Vietnam, como para estar preocupándose de lo que estaba pasando en América Latina y más, con el signo que tomaron estas dos revoluciones, sobre todo la de Velasco Ibarra. Velasco Ibarra llegó incluso en 1975 a prohibir la Navidad y decir que era una especie de niño pascuero que venía y daba regalos a los niños, para no mencionar ni a Santa Claus ni a lo que la gente hacía de Navidad. Bueno, estas son las idioteces que les da por hacer en América Latina. Ya después de esa idea estúpida lo sacaron a él y los militares peruanos, que nada más recuerden esa obra de Mario Vargas Llosa de La ciudad y los perros, para darse una cuenta que estamos hablando realmente de militares sanguinarios. Es decir, los peruanos, las escuelas militares peruanas no están produciendo monjas de la caridad. Yo creo que es una de las escuelas más difíciles y también uno de los ejércitos más férreos. Bueno, probado sangre con una de las guerrillas más bestiales que hemos tenido en América Latina, que era Sendero Luminoso. La cosa es que en 1980 los militares tiran la toalla. Como les dije, la historia latinoamericana es repetitiva. ¿Quién volvió? Pues Fernando Belaúnde Terry, el mismo que habían derrocado en 1968, vuelve a ser presidente. Que es raro que un arquitecto sea político, pero ¿sabes? Por esa mente cuadriculada que tiene. Pero Belaúnde Terry era arquitecto. Vamos a 1989, porque si el país perdió su inocencia con la decapitación de Hugo Espadafora, yo creo que lo ocurrido un día como hoy, hace 30 años, dentro de las fuerzas de defensa, con el alzamiento liderado por Moisés Giroldi Vera, en contra de Manuel Antonio Noriega y el posterior fusilamiento de estos oficiales en el hangar de Albrook, fue para las fuerzas de defensa lo que para la sociedad fue el crimen de Hugo Espadafora. Sí, yo creo que ahí se perdió todo. Ahí se perdió el escalafón, se perdieron las líneas de mando y gran parte del poco pues, despliegue que tuvieron las fuerzas de defensa durante la invasión se debe a la baja moral que tenían después de este golpe de Estado. Ya, pues cuando estas revoluciones terminan comiéndose a sus propios miembros y cuando esos fusilados de Albrook, que todavía sigue siendo un gran misterio si fue Manuel Antonio Noriega quien dio la orden de fusilarlos. Hay teorías que dicen lo iban a llevar hacia Río Hato, el avión lo mandaron a devolver, cuando llega ahí, pues lo fusilan. ¿Por qué lo fusilan? Yo quiero que ustedes vean una película que no tiene nada que ver con esto, pero tiene lecciones que yo creo que vale la pena. La Operación Valkyria, no tanto la de Tom Cruise, que es una patochada gringa, sino la versión alemana. ¿Y por qué se los digo? Porque el general Fromm pues fusila inmediatamente al conde Strossenberg, exactamente para que no dijera quién estaban detrás de él, de eso, dentro de los cuales era él, uno de los confabulados.
una historia que yo creo que todavía no ha terminado de escribirse. Y yo sí estoy de acuerdo con ese monumento que se pretendía hacer a estos muchachos, pues, bueno, no sé qué había detrás o qué iba a venir detrás. La cosa es que sabían que la situación ya no daba para más. Y lo más importante, si este golpe se hubiese concretado, y yo creo que hubiera sido una pacificación, un soft landing, como dicen los americanos, otra historia hubiera cantado y nosotros no hubiéramos pasado ese trauma de la invasión de 1989. Vamos a 1990, porque un día como hoy se disuelve la República Democrática de Alemania y se unifica Alemania. Ya nosotros últimamente le hemos perdido el miedo al dinero. Bueno, cuando Helmut Kohl dice, la unificación de las Alemanias va a costar 100.000 millones de dólares de esos entonces, pues eso erizaba a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población que vivía realmente en un mundo irreal. Hay una película de 2004, La vida de los otros, pues les indica un poco el peso que había dentro de esa sociedad alemana donde todo el mundo estaba investigando a todo el mundo y todos eran sospechosos de algo. Bueno, su último presidente, Erich Honecker, pues un estalinista de esos, bueno, un hombre que lloró a Stalin, vamos a ponerlo así, que yo creo que a Stalin no debió llorarle ni su madre, pero este hombre lloró a Stalin cuando murió, pues él muere en Chile y está enterrado en Chile por esas pues, relaciones que tenían los partidos comunistas entre ellos, sobre todo que la Alemania democrática era una especie de modelo y de ejemplo de estas democracias populares, como le llamaban. Vamos a 2010, porque ¿qué tan cerca estamos nosotros de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para hacerse una idea, un día como hoy, el 3 de octubre de 2010, Alemania termina de pagar todas las reparaciones de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Para que vean lo que fue el desastre ese. De la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra termina de pagarle a Estados Unidos sus deudas en el año 2013. Bueno, un poco para dimensionarlos lo que fue ese gran trauma para ese punto de inflexión de la historia, no solamente de Europa, sino de América.